Bueno, en la materia de clasificación arancelaria nosotros vamos a comenzar con el proceso de clasificación de mercancía y la individualización. Es decir, ¿qué es el individuo? Es el único lugar que ocupa cada mercancía en el universo arancelario. Como ustedes verán, aquí en el PowerPoint pusimos individualización. ¿Por qué? Porque cada mercancía en el universo arancelario, muchas variedades de mercancías. La clasificación arancelaria es una de las materias más importantes dentro de las materias dentro del ámbito del comercio internacional, porque es la que mueve todo el universo arancelario del comercio internacional. Entonces aquí nosotros ya arrancamos desde el instituto, desde el sistema de clasificación de mercadería. ¿Qué es esto? El despachante de aduana o la persona que ejerce el comercio internacional debe tener la capacidad merciológica, un conocimiento previo primero de todos los reinos, las bases primigenias de todo el nacimiento de las mercancías, para poder luego hacer una clasificación exacta dentro del nomenclador arancelario de mercadería. Entonces la clasificación arancelaria tiene un método lógico, como ustedes van a leer aquí. Y la palabra clasificación significa separar dentro de un orden o un número de cosas, de mercancías, encontrar el carácter de individuo de la mercadería, es decir, dentro de los caballos o de los animales vivos, poder encontrar el espécimen exacto que estamos buscando para exportar o importar. Ustedes, como profesionales del comercio internacional, lo que van a tener que tener es la capacidad organoléctica y todos los sentidos entrenados para poder dar el carácter de individuo a las mercaderías. Es decir, que no hay dos posiciones iguales para una mercancía, para una mercadería. Es decir, que los caramelos van a estar en el capítulo 17 o los chocolates en el capítulo 18. Sin ninguna contraproducencia, nosotros no podemos equivocarnos en clasificar una mercancía en un lugar donde no le corresponde, y por ende, si clasificamos bien, pagamos bien los derechos. La clasificación sigue un orden lógico. ¿Por qué lógico? Porque primero empieza por los reinos: reino mineral, reino vegetal, con determinados principios especialmente seleccionados. Ustedes al principio de la materia se van a dar cuenta de que hay un universo de mercaderías. Cada día aparecen nuevas mercaderías, pero no porque sean nuevas no van a estar dentro del nomenclador. Siempre el nomenclador se va subdividiendo, se va categorizando la mercadería dentro de los grupos de las principales mercancías que ya existen. Por eso en la clasificación es una metodología práctica que tenemos que ir perfeccionando cada día como profesionales del comercio internacional. El sistema de clasificación arancelaria o de mercancía tenemos que tenerlo dominado como despachante de aduana, como el ovillo, el tejedor se diría, ¿no? Tenemos que conocer las reglas clasificatorias, las normas de clasificación de mercaderías. Debemos también ubicar correctamente la mercadería dentro del universo de mercadería. Las mercaderías se van a dividir en clases o categorías, que a su vez pueden subdividirse en subclases homogéneas y más detalladas, en subpartidas. Es decir, que dentro de los animales vivos no solamente tenemos una especie de animales, sino que tenemos multiplicidad de variantes de animales vivos. Entonces, dentro del reino animal nosotros vamos a tener que tener la capacidad de poder
individualizar es el producto o el derivado de cárnico, por ejemplo, para exportar la mercadería. No podemos decir media res o medios canales de cerdo, son cosas diferentes. O pollos trozados, o pollo congelado, frisado, congelado. Entonces las mercancías vamos a tener fresco, refrigerado, congelado. Entonces nosotros todo eso vamos a tener que empezar a practicar dentro de no solamente desarrollar la teoría de la clasificación, sino vamos a tener que practicar. Yo ya me adelanté en la presentación. Desde el Instituto Custom Broker lo que se busca es sacar profesionales o que ustedes dominen esta materia desde una posición objetiva, no subjetiva. Nosotros tratamos de eliminar la subjetividad, es decir, que ustedes no tengan dudas en el momento de clasificar las mercaderías. El despachante de aduana no puede tener dudas en el momento de oficializar un despacho aduanero y pagar los derechos por una mercancía que está exportando e importando. Ustedes tienen que llegar a ese nivel profesional, es decir, que son actores principales del comercio internacional. La clasificación arancelaria tiene sus orígenes ancestrales ya desde principios del siglo XIX. Se intentaron crear nomenclaturas alfabéticas y a más adelante vamos a ir viendo en la historia del nacimiento de lo que hoy conocemos como sistema armonizado. Me quiero adelantar un poco, pero la clasificación arancelaria va a ser el lenguaje mundial por el cual se va a manejar el comercio internacional. Es decir, que va a ser un conjunto de 6 números o 6 códigos numerales arábigos, es decir, un par de 4 dígitos más un segundo par de dígitos, de subdivisiones, o sea, 6 dígitos, nos va a indicar que mundialmente las mercancías tienen un lenguaje único dentro del universo arancelario. Y ustedes, como futuros profesionales del comercio internacional, no pueden equivocarse en un ápice en cuanto a ubicar la mercadería y lo primero que tienen que hacer es entender este lenguaje arancelario, es decir, que la mercancía es la misma en cualquier parte del globo terráqueo, ya sea que estemos en la Polinesia, estemos en Australia o estemos en Arabia Saudita o en Dubái o en Nueva York o en Buenos Aires. El caballo de polo que se exporta es el mismo. ¿Por qué? Porque la clasificación arancelaria lo codifica mundialmente en una única posición arancelaria a ese tipo de caballo de polo. Ese es el lenguaje que tenemos que entender primero para entender la clasificación. Es decir, que la clasificación vino a quedarse en nuestra retina, o debe quedarse en la retina como un lenguaje mundial primeramente del movimiento del comercio internacional. Para no hacerlo tan difícil, es un lenguaje arancelario o estadístico. Y ahí es donde va a venir la profesión de clasificar la mercadería. Clasificar es separar lo blanco de lo negro, lo abstracto de lo tangible. Lo abstracto, algo que no se puede tocar, algo que es un software, por ejemplo, que tiene su posición arancelaria, un libro digital. Clasificar entonces va a ser encontrar la exacta posición relativa a una mercadería o clase de mercadería. Aquí lo tenemos remarcado en rojo. ¿Por qué? Porque es importante esta definición. En el lenguaje arancelario estadístico, clasificar es encontrar la exacta, remarco, la exacta posición relativa a una mercadería o clase de mercadería en determinado esquema de clasificación, lo que denominamos ítem. Ustedes, ítem es en el lenguaje aduanero o el lenguaje coloquial aduanero, ítem es la mercadería, es el individuo a nivel nacional. Así lo denominamos nosotros dentro de la familia del comercio exterior argentino. Ítem va a ser
los 11 dígitos que nosotros vamos a tener en el despacho aduanero, que más adelante vamos a ir desarrollando, porque la clasificación va desde un proceso mundial, un proceso regional o de bloque económico, y por último a un proceso nacional o un proceso de comercio exterior de cada país. No es que todos tenemos la misma nomenclatura, no. Hay un lenguaje mundial, de ese lenguaje mundial cada bloque económico tiene una propia nomenclatura, Mercosur, Unión Europea, cada uno respetando el orden mundial, y después un orden local, que ahí es donde vamos a llamar ítem. El ejercicio de clasificar entonces va a involucrar una función técnica. Ahí es donde me quiero tener en un instante. Ustedes van a ser más que expertos, van a ser técnicos, tecnócratas en la clasificación. Quiere decir que ustedes se tienen que especializar en todas las mercancías, no solamente en el té o la hierba o la madera que mandan de Misiones, o los productos cárnicos correntinos, o la naranja de Entre Ríos, no, o los productos manufacturados de Buenos Aires. Ustedes van a tener que tener un amplio espectro de visión clasificatoria, es decir, van a tener que conocer toda la nomenclatura, pero antes de clasificar tienen que tener un conocimiento previo de las mercancías. No se van a alargar a por ventura clasificar algo que ustedes no conocen. Primero tienen que hacer una investigación previa para poder exportar un producto nuevo a un mercado que ustedes quieren hacer una penetración en ese mercado. Ustedes van a tener que hacer primero una investigación de qué países exportaron ese producto, qué éxito tuvieron dentro de ese país, cuáles fueron los errores que cometieron para que ese país deje de comprar esa mercancía a ese país, qué es lo que ustedes van a innovar dentro del comercio de ustedes con el país cuando le ofrezcan el producto. Todo eso va a involucrar, es primero saber si el país va a requerir estas mercancías que ustedes le van a ofrecer. Una vez que el país se interesa por el producto que nosotros vamos a vender, vamos a poner un ejemplo, langostinos. Ustedes van a querer exportar langostinos. Hay diferentes tipos de langostinos. Tenemos langostinos de agua dulce, langostinos de mar, langostinos de agua fría, diferentes clases de langostinos. El langostino común y corriente, el que ustedes ven de color naranja, tirando a rojo, el más común de los langostinos. Ustedes, para poder exportar ese producto, primero van a tener que hacer una investigación de qué se requiere para involucrar ese producto en el mercado español. ¿Y por qué el mercado español? Y porque es el que más compra productos marítimos, argentinos. Después de conocer las características aduaneras y documentales, y conocer la naturaleza, que es un producto marítimo de agua salada, van a tener que hacer una investigación del animal, del individuo, en qué temperatura de agua vive, el pH, a qué temperatura de frisado tiene que estar el producto, si se va a exportar vivo, fresco. Fresco, hablamos de que el producto sale de la pesca y ya se embarca en avión directamente para que llegue en agua salada a España. Después tenemos refrigerado, hablamos de productos que pueden estar, el camarón puede estar completamente con todo su organismo, puede estar pelado, puede estar semipelado, puede estar refrigerado, congelado, puede estar triturado, puede estar seco, en polvo. Entonces todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta antes de exportar un producto. No tiene la misma clasificación arancelaria el producto fresco, vamos a tener el refrigerado en otra posición, el congelado en otra posición, y después los desechos o desperdicios, las escamas, el polvo de camarón en otra posición arancelaria. Entonces nosotros tenemos que tener un orden lógico, tenemos que cronometrar nuestro cerebro de mantener el orden lógico.
los reinos, cómo van, animal, vegetal, mineral, después vienen los derivados de estos reinos, después vienen las industrias, las químicas, que todo eso vamos a ir viendo a lo largo de de la materia. Bueno, siguiendo entonces con la nomenclatura para clasificación de mercadería. Como nomenclatura se designa la denominación descriptiva, ordenada y metódica de mercaderías, según criterios o reglas técnicas jurídicas, formando un sistema competente de clasificación. Y como les mencionaba hoy, nomenclatura, podemos tomar un diccionario como una nomenclatura, a un catálogo de belleza como nomenclatura, una lista telefónica como nomenclatura, una enciclopedia como una nomenclatura, la tabla periódica como una nomenclatura, pero como la aduanera no son lenguajes de entendimiento mundial. Entonces, como nomenclatura aduanera se designa la denominación descriptiva. ¿Qué quiere decir descriptiva? Que las mercaderías se describen de manera general, animales vivos. Dentro de estos animales vivos, ustedes van a encontrar que tienen los monos. Ahora, si nosotros estamos clasificando una gallina de corral, no va a estar en el 0, en animales silvestres. ¿Por qué? Porque tiene su partida específica 01, 05, gallos y gallinas domésticas. La palabra doméstica es lo que nos va a describir dónde va la gallina ponedora que queremos portar. Y si son pollitos recién nacidos, van en otra posición arancelaria. Entonces es una lista descriptiva. Ahora, ¿por qué descriptiva? Porque ustedes se van a tener un desencuentro y por ahí le va a parecer ilógico cuando clasifiquen, que van a ver mercancías, por ejemplo, van a encontrar mono para circo y mono de circo. Monos que vienen con un circo y monos en cautiverio para circo. La palabra para quiere decir que todavía no está con el circo, entonces va como mono. La palabra mono de circo dice que ya viene con el circo y por ende no va en animales vivos, sino la mercadería se va a trasladar de un lugar de la nomenclatura, tiene un salto categórico a otra posición arancelaria, que eso es lo que le voy a explicar después. O sea que no alcanza con solo decir animales vivos, sino que nosotros tenemos que acompañar de una lectura de las normas o reglas clasificatorias que tiene la nomenclatura, que van a ser las notas legales, que vamos a ir viendo de sección, que muchas veces las mercancías que queremos nosotros clasificar en un lugar no van a ir en esa posición debido a que no cumplen la función de animal vivo, sino que viene con un conjunto, un bagaje de cosas que es un circo o un zoológico. Entonces se clasifica como zoológico al mono con el zoológico. Me explico más o menos. Después dice que está ordenada. ¿Por qué ordenada? Porque metódicamente se fue ordenando por los reinos. Reino animal, reino vegetal, reino mineral. Y después los derivados de estos reinos. También tienen criterios o reglas técnico-jurídicas, formando un sistema competente de clasificación. ¿Por qué competente? Porque tiene peso legal, es decir, si clasificamos mal la mercadería, pagamos mal los aranceles aduaneros. Entonces tiene un tinte acá de objetividad la clasificación arancelaria y no de subjetividad. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que eliminar lo subjetivo. No puede haber duda en la cabeza del exportador y por eso contrata a un despachante de aduana que es el técnico especialista en la materia para poder hacer sus exportaciones, debido a que el exportador solamente conoce
las características de fabricación, pero las características clasificatorias arancelarias la conoce solamente el despachante de aduana, es decir, el que domina el universo arancelario de mercancías, es decir, que ustedes son los que van a ubicar la mercadería para pagar los aranceles a la aduana, es decir, ustedes, como vienen viendo en otras materias, son agentes del servicio aduanero, es decir, somos auxiliares del comercio y del servicio aduanero. ¿Por qué? Porque estamos brindando un servicio pago al exportador-importador, y a su vez estamos siendo de ente recaudador y colaborador de la misma FIP. Entonces nosotros desde el punto de vista somos facilitadores del comercio internacional. Ustedes se tienen que especializar en esta materia. No solamente para ganar dinero, sino que van a tener que especializarse en todo el ambiente técnico y de avances tecnológicos de cada mercadería, porque los avances técnicos van avanzando. Después, si las primeras nomenclaturas eran listas arancelarias empíricamente dictadas, empírico viene de lo que físicamente se puede mostrar, generalmente era por reinos, minerales, vegetales, animal, entonces, pero no alcanzaba para ser existían dualidades, existían vacíos dentro de la clasificación arancelaria. Entonces, las nomenclaturas eran engorrosas, cada país ubicaba las mercancías donde bien le parecía. Entonces no era uniforme la clasificación arancelaria, cada país hacía lo que bien le parecía al momento de clasificar las mercancías. Las nomenclaturas no eran totalmente dictadas a orden y piacere de cada país, sino que tenían un orden empírico, un orden preestablecido, pensado, pero traía ventajas y desventajas para ciertos países desarrollados y otros países no. Entonces, ¿qué se estableció? Que mundialmente se creara un sistema único de clasificación que sea mundial o que tenga afectación global. Y esto de empírico, es decir, lo tocable, lo que se pueda palpar, lo que se pueda probar. Entonces, los gases, acá vamos a encontrar el tema del oxígeno, los gases nobles, todas las patentes, todo eso no se podía en una época exportar porque no se podía tocar. Entonces, si ustedes querían vender la patente de Ford, no iban a poder hacerlo. O si querían exportar McDonald's, querían importar la marca McDonald's, no podían porque no era empírico, no se podía tocar. Entonces, hoy en día sí podemos vender los derechos de autor de una canción y importar el derecho de autor y pagar los derechos aduaneros. Hoy ya es mercancía lo intangible. Pero en aquel entonces todavía no se tomaba en cuenta las nomenclaturas como globales o mundiales. Empíricamente dictadas, ya explicamos, a veces por orden alfabético, pero la variabilidad de productos comercializables y el proteccionismo exigieron agrupaciones por categorías o criterios. Y aquí es donde nosotros entramos al punto de especialización de la clasificación. El proteccionismo, hablamos de que cada país empezó a proteger su industria nacional. Empezó a defender su industria nacional. Entonces ahora paso a la próxima pantalla. Aquí vamos a aplicar un poquito más de la clasificación. Principales criterios de clasificación. Principales criterios de clasificación de mercaderías. El primer criterio que se tomó para la creación de las nomenclaturas fue el origen o procedencia de las mercancías.
Acá vamos a entrar al reino animal, al reino vegetal o mineral. Esto es básico porque todos los productos tienen un origen primigenio, primitivo, o sea, quiero evitar las muletillas. El reino animal involucra todo el reino animal, todo lo que sea vertebrado e invertebrado. El reino vegetal, todo el reino vegetal y el reino mineral. Ustedes me van a preguntar qué hacemos con los hongos, el reino fungi, las móneras o las bacterias, van a tener su clasificación en análisis o dentro de la rama de los vegetales o minerales, y dentro de los animales vamos a encontrar también el coral. Por ejemplo, como animal, como vegetal, las algas comestibles y vamos a encontrar en el reino animal el zooplancton y el fitoplancton en el vegetal. Y entre los minerales vamos a encontrar la cuarcita, los diamantes en bruto, el oro, la plata, los minerales en general que se utilizan, uranio, plutonio, todo en bruto, la mica, la piedra. Después de este desprendimiento de los reinos, vamos a ir a un nuevo conjunto de agrupación de mercancías que va a ser la naturaleza de la materia prima. Transformamos el reino animal, es decir, de una res o una vaca, se puede aprovechar. Por un lado la carne, que se exporta. Después las vísceras y demás despojos, que también va a ir como con la más conocida como achura, le conocemos nosotros, pero le vamos a llamar vísceras congeladas, que también se consumen. Después de ahí vamos a sacar el cuero. La naturaleza como materia prima, el cuero. También vamos a los tuétanos del animal se utilizan para hacer ciertos alimentos. La harina de hueso. Es decir, y el cuero puede ser la materia prima, cuero verde, cuero pelado, cuero parcialmente salado, cuero trabajado, cuero listo para cortar. Es decir, que del reino animal la materia prima sería el cuero. Si vamos a fabricar fiambres, la materia prima va a ser la carne. Generalmente vamos a exportar la carne previamente salada o en sal, mantenida en salmuera. Si es porcino, si vamos a mandar jamón crudo, va a ir envuelto en sal. Si es vegetal, no es lo mismo exportar manzanas que exportar manzanas envasadas en envase de 200 litros para hacer conservas de manzana o ananás preparados ya listo para envasar, o durazno, que se venden a granel, en toneles a granel, y después se envasan en envases de 1 litro o de 2 litros, de 5 litros para hacer jugo, para hacer conservas. Entonces la materia prima va a surgir de estos reinos. La rama primaria, la industria, lo que produjo, la agricultura, la ganadería, la pesca, o la materia prima específica, algodón, hierro, petróleo. Bueno, y del petróleo, que es el más común, varios derivados, el gas, entre otras cosas. Después vamos a tener otros productos ya sintéticos, como los medicamentos, la composición, los análisis cual y cuantitativo. ¿Por qué cual y? Porque los productos tienen que pasar unas normas farmacéuticas, normas sanitarias, higiénicas, como ADMAT, INAL. Si es alimento, van a tener que hacer un análisis. Si es fécula, van a tener que hacer un análisis en el INAL de la translucidad, que generalmente el exportador le va a enviar a ustedes. Ese análisis tiene que ser revisado por un ingeniero químico
o un ingeniero en alimentos para ver si el producto está apto para el consumo humano o no. Si es quali, es la calidad del producto. Para ahí vamos a tener las normas IRAM, en el caso argentino, es decir, que si compramos, importamos licuadoras de Italia, tienen que venir con un enchufe adaptado al voltaje 220, 110, normas ISO, normas IRAN, Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, normas INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Es decir, que nosotros antes de importar le vamos a dar las características a nuestro exportador en el extranjero de qué potencia eléctrica mantiene nuestras casas o los elementos que van a utilizarse en la producción de ciertos productos. Pero me estoy yendo ya al grado de elaboración, pero también entra para la composición. El análisis tiene que ver la calidad de la valla aspirina, vamos a usar la palabra o aspirina, pero ustedes van a conocer la marca valla aspirina. Con decir valla aspirina ya hablamos de de una cualidad, que es el ácido es ácido acético, vendría a ser, ¿no? Como le dicen, o acetílico, que es la valla aspirina. Pero nosotros la conocemos como valla aspirina. Después vamos a tener otros derivados. Y este análisis cuantitativo es la cantidad también, acá, de los componentes o elementos inorgánicos, vitaminas acá. Tenemos la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, la vitamina D, entre otras vitaminas. Esta composición generalmente se utiliza para los medicamentos y el organismo que interactúa generalmente en este grado de elaboración de los productos va a ser la ADMAT, Administración Nacional de Materiales Anatómicos, y también es el organismo que analiza todo tipo de productos, tanto ortopédicos, para bebés, para farmacéuticos. Entonces, el ADMAT, Instituto Nacional de Materiales para el uso cotidiano y farmacéutico. No olvidamos acá en la naturaleza de mencionar el famoso SENASA para la naturaleza, materia prima. En el grado de elaboración, productos brutos, semi-manufacturados o semi-manufacturados o manufacturados. Acá no cabe mucho explicar que el grado de elaboración, estamos hablando de productos como automóviles. En bruto puede ser un automóvil sin sus ruedas, sin sus vidrios, pero el producto en bruto que se va a ensamblar y se manda por partes. Semi-manufacturado, le falta alguna terminación, o manufacturado, automóviles, por ejemplo, bicicletas, productos terminados. Y después, por último, vamos a tener necesidades que satisfacen. Acá ya estamos hablando de productos altamente sofisticados. Vamos a hablar de pinturas abstractas, vamos a hablar de productos de museo, estatuas. Acá estamos hablando de necesidades que satisfacen directa o indirectamente según características económicas, como bienes de consumo o bienes de producción. Acá ya hablamos de grandes productos, pueden ser microchips, grandes productos o pequeños productos que satisfacen necesidades. Por ejemplo, los diamantes, que no son de las necesidades básicas, grandes empresas productoras, escuelas, hospitales, todo tipo de servicio. En general aquí entran mercancías que tienen un alto valor adquisitivo o un alto valor dinerario también, o para un
un sistema económico tiene una gran relevancia en la exportación e importación de este producto o conjunto de productos cuando hablamos de grandes fábricas, empresas en general. Pero vamos a aclarar un tema aparte. Todo esto que explicamos es subjetivo al momento de clasificar. No siempre vamos a agotar todos los criterios clasificatorios. Ninguno de los criterios es totalmente suficiente para el despachante de aduana o el operador de comercio exterior para determinar la sistematización de una nomenclatura y la clasificación en ella. Es decir, que ustedes no pueden decir el producto va acá porque yo digo que va en este lugar. No, hay normas y reglas de juego que debemos respetar como profesionales. Es decir, que tenemos que leer, especializarnos para poder tener una correcta clasificación. Es decir, que nosotros no podemos clasificar según nuestra percepción, sino según normas de clasificación, que ahora la voy a mostrar en las siguientes pantallas un ejemplo. O sea que con decir animal del orden de los porcinos no indica que ahí va a ir un jabalí silvestre, pero sí va el jabalí silvestre. ¿Por qué? Porque no hay en otro lugar una posición para los jabalíes silvestres. Ahora si decimos gallina silvestre, cambia la situación. ¿Por qué? Porque hay una posición que dice domésticas. Por ende excluye las gallinetas de Guinea silvestres, o gallinetas de arroyo, o gallineta de río. Entonces nosotros ahí tenemos que tener no alcanza con decir reino animal, sino que tenemos que hacer una investigación más profunda para decir no, la gallina no se clasifica como gallina en sí, como las gallinas domésticas. ¿Por qué? Porque la palabra doméstica nos va a excluir la mercadería. Ahora lo voy a ir explicando más adelante con un ejemplo. Vuelvo a los criterios. Ninguno de estos criterios es totalmente objetivo, es decir, que pasa por el tecnicismo, la capacidad de deducción del despachante de aduana, o sea, de la persona que está realizando la tarea de clasificar la mercancía. Uno de los puntos que yo no aclaré, que según los especialistas dice que una persona que sabe leer y escribir y tiene una metodología básica, ya sea universitario, terciario, o que sepa leer y escribir bien e interpretar el sistema lógico clasificatorio, puede llegar a clasificar una mercadería por lo menos en su nivel mundial. ¿Por qué? Porque está hecha para que todas las personas que tengan una capacidad de comprensión puedan intervenir en el mundo de la clasificación. Por eso es que los exportadores llegan hasta un cierto punto de la clasificación arancelaria donde ellos pueden involucrarse en la clasificación, pero después ya no pueden inmiscuirse dentro ya del mundo, del submundo, es decir, del ítem, porque ya eso ya se les complica a ellos y esa tarea la dejan ahora a los despachantes de aduana, que son los especialistas que realizan este tipo de operación. Después dice, pues es el análisis económico del comercio por un lado y la finalidad arancelaria. Acá es donde ustedes tienen que preocuparse como despachantes. La finalidad arancelaria, la económica, estos son estadísticos. Es para el exportador, importador, pero también la finalidad arancelaria le compete, pero a la aduana lo que le interesa es la finalidad arancelaria, es decir, cuánto paga para exportar, cuánto paga para importar, y la finalidad arancelaria tiene que ver qué documentación, no es solamente pagar los impuestos para importar y exportar. También nosotros tenemos que saber qué documentación necesita mi cliente si estoy vendiéndole carne para que ingrese ese producto de antemano. No es que nosotros improvisamos, acá somos improvisados. Nosotros ya llevamos una experiencia desde exportación de yerba mate a Siria porque ya hace 30, 40 años que se está haciendo la exportación, ya se hizo las primeras exportaciones hace 30 años de grandes volúmenes de yerba. Entonces ya se sabe en la práctica, en la praxis empírica de exportación de yerba mate, qué documentación necesitan en Siria para poder nacionalizar en Siria la mercancía.
Y lo mismo si yo traigo un producto manufacturado o de otro país, yo ya de antemano estoy sabiendo qué organismos debo consultar, qué documentación necesito para ingresar la mercancía, porque una cosa es que cruce la aduana y otra cosa que entre al país de manera que podamos vender el producto. Para eso necesitamos que los organismos nos autoricen que esas mercancías están aptas para la venta. Es lo que yo le hablaba de los enchufes, cumplan con las normas IRA, las normas ISO, las normas de ADMAT, en el caso de los chupetes, los morbillos, los biberones, los productos lácteos para los niños, que no tengan terftalato, plásticos, que sean contaminantes. Un ejemplo muy claro que es el huevo Kinder, que ustedes compran, el famoso el Kinder. Dice exactamente que no puede venderse a niños menores de 10 años, 11 años, menores de 5 años. ¿Por qué? Porque tiene piezas pequeñas. Si ustedes le compran un Kinder a un bebé, con solo el hecho de poner en la boca ese juguete pequeño, puede ser, provocar la muerte de ese niño. Entonces ya se especifica que esos productos no son aptos para niños menores de 5 años. A eso me refiero con que tenemos que tener el cuidado necesario como especialista del comercio exterior de especificar bien los productos. Uno de los ejemplos es la estampilla fiscal en los termos. Cuando ustedes importan, anden por algún bazar, van a encontrar producto importado, una estampilla verde que te la han explicado, una importación, una estampilla color rosa, una estampilla de color de color rosa, de color verde, de color azul, depende para los muñecos, los juguetes, las panoplias, en fin, todo lo que tenga que ver con los niños, los farmacéuticos, los perfumes, los anteojos, todos los productos tienen si es importado verde, si es un cierto orden de mercancías azul, si es área banera especial como los celulares, va a tener una estampilla color crema, rosa, diciendo fabricado en área banera especial. Entonces todo eso nosotros tenemos que, no es solamente clasificar, hacer el despacho aduanero y termina la cosa, no, tenemos también tener un conocimiento de los organismos. Paso a la siguiente pantalla. Acá le voy a dar un ejemplo que va a aclarar el concepto de clasificación que le venía explicando. Vamos a suponer que estamos clasificando la vainilla. Tenemos por un lado la plantita. Aquí tenemos todas las partes de la planta, el pistilo, todo lo que ustedes conocen en la botánica, las chauchas, el derivado químico de la vainilla, flores y chaucha, la vainilla en su preparación química, y después tenemos la vainilla en su envase ecológico, y después la vainillina o la composición química. Entonces tenemos varios espectros de la clasificación. Entonces nosotros tenemos, si estamos vendiendo la planta de la vainilla, es solamente planta viva. Si estamos exportando vainilla como especia, va a ser la chaucha de la vainilla. Si estamos exportando un producto para pastelería, va a ser esencia de vainilla. Si se entiende, acá paso nuevamente a la próxima. Entonces nosotros vamos a hacer un ejercicio de clasificación donde nosotros vamos a empezar a buscar la vainilla. Y este ejercicio va a consistir en ubicar primero, dentro del nomenclador que vamos a tener 21 secciones o secciones generales de todo el universo arancelario de mercancías. Dentro de esas secciones hay una específica que habla de los productos del reino vegetal, que es la sección 2. Después a grandes rasgos les voy a explicar más o menos cuando avancemos. Los productos del reino vegetal, dice que es indudable que tengamos o teníamos que tener una idea de que el producto correspondía a esa primera y generalizada categoría, es decir,
Estamos hablando de vainilla, no vamos a clasificar en animales. A eso nos estamos refiriendo, que ustedes ya tienen que tener una idea más o menos de solamente pensar en la vainilla que deriva de una planta, del reino vegetal. O sea, hablando mal y pronto, hasta un niño podría decir, no, la vainilla, y va a pensar, no, la vainilla es una chaucha y proviene de una planta, del reino vegetal. Entonces, por ese lado va, es como un juego de niños, ¿no? Donde nosotros tenemos que por ahí volver un poco y a volver a lo cultural y decir, no, la vainilla procede de un reino vegetal. Ya tenemos una seguridad que va dentro de la sección de vegetales. Dentro de los vegetales nosotros tenemos un espectro, como le explicaba, todo su parafernalia. Tenemos capítulo 6, 7, después tenemos el capítulo 8, 9, 10 y así sucesivamente. Nosotros estamos exportando una especie. Entonces, tenemos que hacer un descarte nosotros acá. Entonces nosotros, el 6 no estamos exportando, porque nosotros generalmente si analizamos la vainilla, ¿para qué la compramos? Y para poner en la torta del cumpleaños del hijo, en la panadería para dar sabor a los productos. Entonces nosotros en la jerga lo vamos a conocer como una especie, como una especie. Entonces, para la elección del capítulo correcto, para la elección correcta del capítulo de la vainilla, se tiene que poseer algún tipo de conocimiento o información más precisa que el vasto concepto de reino vegetal. Entonces, ya sabiendo que es un vegetal, la vainilla es una planta, por lo tanto podrá estar comprendida en el 6, pero también se llama con el mismo nombre a sus frutos, capítulo 8. Frutos que son muy olorosos y se emplean para aromatizar los licores, el chocolate, etc. Y acá la palabra aromatizar es lo más importante, y acá es donde tiene que despertarse el carácter organoléctrico del despachante. Tenemos que jugar un poco también con nuestro conocimiento del nomenclador arancelario, sin subdivisión mundial. Este proceso mental de definir el producto que vamos a clasificar no solo nos ayudará en la búsqueda de su codificación, acá hay que separar la palabra subcodificación, vamos a corregirlo, sino también contribuirá, como veremos, a resolver problemas de clasificación. O sea, acá está nuestro producto, va a ir en el capítulo de especies. Hasta acá entonces vamos a avanzar un poquito más, y para la próxima vamos a avanzar un poquito más quiero avanzar en este era un ejemplo de una clasificación de un producto que lo ubicamos según la composición o la utilidad de la mercancía. Voy a explicar un poquito lo que es el sistema armonizado y ya vamos a dejar para la próxima. Todo esto que hemos explicado tiene un comienzo. Voy a empezar por el comienzo de la historia de la nomenclatura. A partir de ahora lo vamos a llamar sistema armonizado nada más dentro del coloquio del comercio exterior. Para no decir sistema armonizado, designación, vamos a llamarlo sistema armonizado. Si ustedes han estudiado el GATT de 1947 de la valoración de importación y el Banco Mundial, el BID, todos después de la Segunda Guerra Mundial hay un nuevo avanzar tecnológico, empiezan a reconstruirse las ciudades y con eso históricamente van a surgir varios organismos mundiales, y entre estos van a ser esta nomenclatura, la idea de globalizar los productos, de estandarizar los productos a nivel mundial, y ahí es donde van a ser una primera idea. Hay muchas ideas, pero tomé dos de las más importantes, las que creo más importantes, que ustedes tienen que saber al momento de rendir, que le van a preguntar en el examen. La nomenclatura aduanera de Bruselas, Bruselas, Bélgica, de 1950, también llamada nomenclatura de Bruselas o NAP. Esa es una pregunta básica del examen de despachante. Le van a preguntar
¿Cuáles son los principios o la base primigenia del sistema armonizado? Y usted tiene que contestar primero la NAP, nomenclatura de Bruselas de 1950, que era empírica, como le explicaba. Después va a haber una segunda mejora de la de Bruselas y se va a llamar nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Ahí le puse en inglés, pero es la NCCA, le llamamos nosotros, o nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, que en el año 81 va a evolucionar a lo que conocemos como sistema armonizado. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser el punto clave de esta nomenclatura de 21 secciones, 97 capítulos, 1240 partidas en aquel inicio del sistema armonizado, 5019 subpartidas, 6 reglas de clasificación, que en el año 81 va a suplantar los 4 dígitos que se aplicaban en estas nomenclaturas, y la evolución va a ser un salto a 6 dígitos y va a facilitar el comercio? Es decir, esta va a ser la innovación que se va a llamar subpartida, porque antes, digamos, clasificábamos caballos y poníamos 01, 01 y ya estaban los caballos. Pero con el sistema armonizado de designación y codificación de mercancía, se va a poder avanzar un poco más en saber qué especie de animal estamos clasificando, qué raza de animal estamos exportando nosotros dentro de la partida de los caballos. Ahí vamos a tener los argentinos de polo, vamos a tener caballos para consumo. Es decir, estamos hablando de que el caballo, el famoso dicho, sí, el caballo se exporta como carne también. Así que no se vayan a... Hay países que lo consumen como un manjar, como carne. Entonces, el sistema armonizado lo que va a hacer, va a innovar en cuanto a que le va a permitir subaperturas a los capítulos y a las partidas. Es decir, que dentro de las partidas, el nomenclador va a decir que en el capítulo 01 van todos los caballos. En la 0101 van todos los caballos. El capítulo 01, caballos. 0101, caballos. En la 0102 tal vez va a ir las mulas. Entonces, pero no podíamos especificar qué tipo de caballo. Entonces no se podía pagar, se pagaba lo mismo y la calidad arruinaba la calidad del producto. Entonces, cuando el sistema armonizado presenta esta nueva innovación, lo que va a hacer es va a dar categoría a los productos. Va a ser de primera calidad, de lo más básico a lo más complejo. De lo más simple de los reinos a lo más complejo que son de la utilidad. Es más, la nomenclatura tiene 2 divisiones. De la sección 1 a la sección 13 va a ser por la materia constitutiva. Y de la sección 14 a la 21 por la función que cumple. Es decir, del capítulo 01 de los animales hasta el capítulo 83 del nomenclador aduanero, o sea, del capítulo 1 al 83, vamos a clasificarlo por la materia que constituyen los productos. Plástico, madera, vidrio. Y a partir del capítulo 84 al 97 va a ser la función de la mercancía. Si es un cuadro, no vamos a buscarlo nunca. Del 84 para arriba está nuestra mercancía si es por la función. Máquinas, aparatos y así sucesivamente los productos. Entonces la nomenclatura tiene 2 divisiones grandes: la materia y la función. Por un lado, de qué está compuesto, y por otro lado, la función que cumple. Nunca vamos a clasificar un auto en el capítulo en acero, imposible. ¿Por qué? Porque estamos clasificando la función, es decir, del 84, 85 en adelante vamos. Entonces, sabiendo esto, nosotros ya nos vamos a ir, ya nos ahorramos tiempo de ir a buscar en todo el nomenclador, si hacemos esta división, esta partitura mental.
Y el sistema armonizado lo que trajo fue la innovación de la aplicación de 4 dígitos de las nomenclaturas viejas a 6 dígitos. Y esto fue lo que le dejó el éxito, como dice aquí, y está más vigente que nunca, le dio éxito a esta nueva nomenclatura. Y Argentina se va a adherir a este sistema el 27 de junio del 85. Es decir, que un año antes que quien les habla todavía estaba en el universo de la epistemología, todavía estaba en el universo no visible, todavía era intangible, ya el sistema armonizado estaba siendo aplicado en Argentina. Argentina firma un convenio, ratifica este sistema de clasificación y Argentina empieza a partir de ahí a participar a nivel mundial de este sistema de clasificación arancelaria. Bueno, este puede ser nuestro primer encuentro. Vuelvo nuevamente a las anteriores, vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos antes de cerrar esta primera presentación. Acá está el instituto, ustedes bien lo vamos a verlo. Vamos a hacer la presentación formal. Empecé por lo empírico. Bueno, la presentación de la materia, el instituto. Vamos a ver qué es la clasificación. Es un ejercicio. La clasificación arancelaria es un ejercicio diario que ustedes van a tener que hacer todos los días, practicar para adquirir el tecnicismo. A mí me encanta esta materia y es la materia que dentro de todas las partes de la aduana en cuanto a esto, si hubiera tenido la posibilidad de trabajar en la organización técnica de aduana, me hubiera gustado trabajar en la parte de clasificación porque es la materia que más me gusta. Tengo el nomenclador prácticamente en la cabeza. Más o menos es la materia técnica que más me gusta dentro de la parte aduanera porque me siento cómodo en esta materia. Porque aprendí el tecnicismo y se hace fácil y el sistema clasificatorio es sencillo, es natural y el sistema de individualización es diario, cotidiano del despachante. Ya la cebolla ya ni la clasifica ni la papa porque todos los días lo vende, igual que la hierba. Pero hay productos, lo bueno de haber trabajado con un estudio aduanero de amplio espectro en varios tipos de mercancía, que va desde ladrillos, bovedilla de construcción, máquinas, aparatos, desde un corazón artificial, partes ortopédicas, partes de platino para medicina, trabajado con un estudio aduanero donde se hacía varios tipos de operaciones de diversos tipos de mercancía, desde la orquídería, o sea, de orquídeas, de plantas, plantines de pino, hierba, papa, cebolla, a máquinas de gran porte, tinglado y todas las mercaderías que ustedes se imaginen, como les mencioné, el corazón artificial, partes para ortopedia, partes que los propios sanatorios mandan a producir para hacer sus cirugías, teníamos que importarlas. Entonces adquirí un gran espectro en cuanto a la clasificación arancelaria, es decir, uno va adquiriendo el tecnicismo en la práctica. El que no tiene esa oportunidad de trabajar o de hacer una pasantía en un estudio que no realiza este tipo de operaciones diversas, es muy complicado después salirse de la zona de confort de clasificación y por ende se sistematizan en un solo subtipo de mercancía y después se le hace muy difícil cuando le toca clasificar esporádicamente una mercancía y pierde el carácter de técnico. ¿Por qué? Porque no practica la clasificación arancelaria, es decir, no se toma el tiempo y pierde el tecnicismo. Y eso es lo que ustedes no deben perder como despachantes de aduana. Entonces, el individuo. Todo lo que hablamos acá es el individuo
nosotros tenemos que clasificar en el único lugar que él va a tener en el universo mundial. El nomenclador es lógico, es decir, tienen órdenes, capítulos, una sección general, un capítulo, ya vamos a ir viendo en las clases siguientes, una partida, se subdividen en subclases, homogéneas, bueno, eso yo, y yo lo voy a ir explicando más o menos después. Y es un ejercicio la clasificación arancelaria de todos los días, técnico, de averiguar, de investigar. Hoy los despachantes tienen un sistema que se paga, donde ya ponen el nombre de la mercadería, que se llama tarifar, que ustedes y pagan y ya le clasifican más o menos todo. Paso a la segunda, pero ustedes no lo van a tener, tienen que aprender igual. Bueno, dijimos que la nomenclatura era una denominación descriptiva, ordenada y metódica. Esta definición no va a tener que grabarse, yo le voy a pasar después el Power, la profe va a tener. Y esto sí van a tener que saber de esta definición, porque esta definición es la que toda su vida van a tener que saber. Es una denominación descriptiva, ordenada y metódica de mercaderías, según criterios o reglas de clasificación razonables, empíricas. Antes eran, ahora ya dejaron de ser empíricas solamente y pasaron también a agrupar mercaderías intangibles como la marca registrada, las patentes y todo, las marcas, la edición musical, todo también pasó a ser mercancía hace más o menos 25 años en adelante. Explicamos los orígenes, la rama de la naturaleza, hicimos el ejercicio, explicamos la vainilla que va en el capítulo 9, que es una especia, y me vuelvo a explicar acá rapidito que finalizada la Segunda Guerra Mundial, a nivel internacional se operaron profundas transformaciones económicas, avances tecnológicos y por ende hubieron ya anteriores nomenclaturas, la de 4 dígitos, es decir, que solamente tenían secciones y capítulos. No tenía partidas, no tenían subpartidas y tenían las reglas, pero no tenían partidas, no tenían subpartidas, perdón. Tenían capítulos y partidas, es decir, capítulo 01, partida 01, pero no tenía subpartidas. Y el sistema armonizado lo que vino es a subdividir por categoría, desde lo más simple a lo más complejo. Desde el producto de primera calidad, caballos de polo, a caballos para consumo, o caballos de descarte, o animales que ya no sirven para la competencia, o de reventa. Entonces, vamos a tener caballo de polo, caballos árabes o los demás caballos. Y esa palabra los demás se llama su partida residual o bolsa. Es decir, los demás que no tienen un valor altamente económico, sino que simplemente ahí van todos los caballos que no son de raza pura. Ese sería un ejemplo. Y Argentina firma en el año 85. Hasta la próxima incursión en este mundo del universo cancelario de clasificación. Les saludamos del Instituto Custom Broker. Mi nombre es Jorge. Y para más consulta, comunicarse con la profesora Sandra. Si nos entendió algo, volvemos a explicar nuevamente en la próxima clase.